tenía que hablar Tommy, pero Tommy estaba enfermo, así que me pidió que lo reemplazara y la verdad que estos últimos días estuve pensando mucho en un tema que ya lo traté hace unos 2 años atrás, un mensaje que voy a remozar en cierta medida, que me parece necesario en este momento de la Iglesia, ¿sí? Así que lo llevo al libro de Éxodo. El tema es Construyendo la obra de Dios. Vamos al libro de Éxodo, vamos a leer algunos versículos allí, pero más que nada los versículos están relacionados con la construcción del tabernáculo. Todos saben lo que era el tabernáculo, era una tienda que acompañaba al pueblo de Dios en el desierto. ¿Sí? Era una tienda construida con maderas y con telas y cubiertas por cubiertas diferentes, de diferentes cueros de animales, que tenía 3 compartimientos, sobre todo el más importante era lo que estaba en la profundidad de ese tabernáculo, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio, que era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios. El tabernáculo era precisamente eso, un lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Dios no había habitado antes con los hombres, sino que Dios le había prometido a Moisés esto. Cuando el pueblo es llevado ante el monte Sinaí, Dios le dijo: si el pueblo hace esto, yo seré para ustedes, ellos serán para mí un especial tesoro y yo habitaré en medio de ellos. Una promesa. Y esa promesa iba a ser cumplida a través del tabernáculo, que iba a acompañar al pueblo de Dios durante más de 400 años, hasta la construcción del templo, del primer templo, que lo construye Salomón, guardando ciertas características del tabernáculo, la estructura general del tabernáculo se repicaba en el templo, pero no las dimensiones ni los materiales. La obra de Dios, ¿cómo se construye la obra de Dios? Bueno, la iglesia en Cipolletti crece, el crecimiento la da Dios. Los pastores de la iglesia acompañan las necesidades de la iglesia y los pastores se tienen que preocupar fundamentalmente por 2 cosas: porque haya una iglesia saludable, por la salud, y una buena alimentación. Si un cuerpo está sano y se alimenta bien, ¿qué pasa? Crece. No hay que decirle crece, 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 crece. Por lo tanto, la función de los pastores es cuidar la santidad, la sanidad de la iglesia y también alimentar a la iglesia. El estudio del tabernáculo es un estudio muy fructífero para la vida del creyente, por supuesto no lo vamos a hacer hoy, pero sí vamos a tomar algunos principios sobre la manera en que se hace la obra de Dios. Por supuesto que la liturgia y las formas dentro de la iglesia cambiaron, a lo cuanto hablamos del Antiguo Testamento, la forma de acercarnos a Dios. Y hoy el camino a Dios quedó abierto para todo creyente y no solamente para Aarón o sus hijos, ¿verdad? Pero Dios no ha cambiado y Dios sigue siendo el Dios altísimo, el mismo que condesciende a morar entre nosotros, ¿sí? Por eso vamos a tomar algunos principios. Si bien en aquel momento yo había tomado 4 puntos, hoy voy a enfatizar más que nada 2 de ellos. Vamos a Éxodo capítulo 25, verso 40 y 26, verso 30. ¿Cómo se hace la obra de Dios? ¿Quién quiere leer Éxodo 25, 40? Vamos. Bien, verso 26, verso 30 del capítulo 26. Bien, conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte?
40 días y 40 noches. Y subió al monte. ¿Y qué recibió allí? Las tablas de la ley, escritas por la mano de Dios. Pero aparte de las tablas de la ley, él recibió instrucciones acerca de la construcción del tabernáculo. Y nada quedó a la imaginación de Moisés o al criterio propio de Moisés. Se le mostró un modelo y ese modelo él lo tenía que replicar después exactamente con exactitud. Nada quedó a la inventiva propia. Cada cortina con sus corchetes, sus materiales, las tablas, el tipo de madera a utilizar, las basas, las puertas, las cubiertas, los utensilios, la mesa, el velo interior, el velo de la puerta, la menorá, como es el candelero, la mesa de la proposición, el altar de bronce, el altar de oro, todo tenía sus características y sus medidas. Y él tuvo que aprenderse bien todo eso porque al bajar él tenía que transmitirle a los demás el modelo de lo que tenían que hacer. ¿Sí? Entonces, él tenía que replicar con exactitud todo lo que Dios le había mostrado. Y así pasa en la iglesia. ¿Cómo se hace la obra de Dios? Bueno, se hace de acuerdo al modelo de Dios y no al modelo de los hombres. Los pastores, los líderes de la iglesia, tenemos que aprender cómo es el modelo de la obra de Dios y cómo transmitirlo. ¿Sí? Nosotros tenemos una ventaja que ellos no tenían. ¿Sí? Tenemos el libro, tenemos la Biblia, así que podemos buscar allí. Pero sí tenemos un problema, la gran diversidad de cosas que hay a nuestro alrededor y que intentan entrar dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos una ventaja, pero creo que en nuestra sociedad también tenemos desventajas con relación a lo que está pasando afuera y que muchas veces queremos introducir dentro de la iglesia. Y en la iglesia a veces aparecen librepensadores, personas que quieren meter innovaciones. Y es cierto, no todo lo nuevo es malo y no todo lo viejo es bueno. Es cierto eso y a veces los cambios tienen que ir produciéndose. Pero hay personas que quieren que las cosas ocurran como ellos quieren, ya sea en la música, en la alabanza, en los ministerios. Siempre hay quienes quieren hacer las cosas a su manera. Los cambios que se producen y los que perduran son los cambios que se producen generalmente lentamente, tanto en nuestra vida como en la sociedad. Los cambios bruscos suelen ser traumáticos y son los que más requieren estar bien fundamentados y que exigen un cuidado especial. Bueno, ¿cómo es el modelo de la obra de Dios? Bueno, el modelo de la obra de Dios en primer lugar está centralizado en la Biblia. ¿Sí? La Biblia es el centro en una iglesia. La Biblia es, en el culto congregacional, lo más importante es la Biblia. Para ello Dios puso maestros, ¿sí? Y cada actividad de la iglesia, todas las actividades tienen que tener centralizado la importancia de la Biblia. Cuando buscaron hermanos para servir a las mesas en Hechos capítulo 6, dice, busquen hermanos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos sabían muy bien que los apóstoles, la función principal dentro de la iglesia era darle el alimento espiritual a la congregación. A veces hay cosas difíciles dentro de la palabra, y es cierto. Bueno, para eso están los maestros. ¿Se acuerdan la historia del pueblo de Israel allí en Nehemías? Había levitas y los nombra a todos ellos, y dice, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de Dios, en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían, dice él, sentido. No es que escuchaban algo y dejaban que entre por una oreja y se fuera por la otra, sino que cuando escuchaban trataban de entender, ponían el sentido de modo que entendiesen lo que leían. Es cierto que no todo está escrito en la Biblia y hay situaciones en nuestra vida diaria
que son grises, a veces no estamos todos de acuerdo, ¿sí? Pero cuando hay esas cosas grises en las cuales no está escrito en la Biblia, en esas condiciones se interpretan en base a principios bíblicos. Pero siempre habrá quizás opiniones disidentes. Y en ese caso los ancianos son los que tienen que establecer los criterios sobre los cuales se desarrollan esas cuestiones, ¿sí? Entonces la obra de Dios se hace con la centralidad en la Biblia. Pero también el modelo de la obra de Dios tiene la centralidad en la adoración. Adorar hoy se lo confunde con alabar. Hay una falsa alabanza que pasó a ser central y dirigida a los sentidos. Muchas canciones cristianas tienen esto de repetir frases y a veces con un contenido muy superficial, acompañados de música estridente, luces, efectos, que recrean un ambiente más bien dirigido a los sentidos que a lo espiritual. No dejan ser métodos de humana sabiduría que buscan experiencias sensoriales dirigidas a los sentidos para hacer que las personas tengan dentro de un salón, se forme un clima emocional que se apodera muchas veces de la persona confundiéndose con la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Muchas veces vemos, no aquí por supuesto, gracias a Dios, que la alabanza va dirigida a ese sentido. Ahora, la adoración tiene más que ver con la obediencia, ¿sí? Y la obra de Dios es muy importante, la adoración a Dios. Cantábamos canciones al comienzo que hablan de la santidad de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que ser conscientes de ante quién estamos, ¿sí? Hay una frase que se le atribuye a este evangelista de Estados Unidos, a Billy Graham, que dice que adoración no es aquello que haces mientras la música suena, sino aquello que vives cuando la música se apaga. Adorar no es simplemente cantar o música estridente. La adoración no entra en conflicto con la alabanza. Ojo, no estoy diciendo que alabar está mal o que la música está mal. La alabanza no debe ser sensual, sino espiritual. No tiene que estar dirigida a los sentidos, sino tiene que estar dirigida a Dios. Lo más importante de una canción es la letra y no tanto la música. Se puede dirigir el canto y hacer cantar a toda la congregación y vivir vidas en pecado. Se puede tocar un instrumento y hacer cantar a la congregación y vivir lejos de Dios. Se puede cantar en el coro y estremecer a la congregación con la voz y no estar adorando a Dios, porque Dios sigue buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por lo tanto, el modelo de la obra de Dios está centrada en la Biblia y en la oración. En tercer lugar, el servicio en la obra de Dios es una consecuencia y no un fin en sí mismo. El servicio en la obra de Dios es una consecuencia y no un fin en sí mismo. Los dones que Dios ha dado a su iglesia los dio para el uso y beneficio de toda la congregación. Pero detrás de esos dones tiene que haber una vida consagrada. Para el uso de los dones tiene que haber una vida consagrada, ¿sí? Podemos muchas veces desear estar en clases o hacer actividades dentro de la iglesia, pero tiene que haber una vida que respalde por detrás. Porque el que levanta siervos es el Señor, que es el mismo que provee de dones a la iglesia y lo hace de acuerdo a su soberana voluntad. Es la iglesia la que tiene que reconocer esos dones y proveer las oportunidades de servicio a esos hermanos. ¿Estamos? El Señor es el que da los dones, el Señor es el que levanta siervos y es la iglesia la que tiene que observar a esos hermanos y darle oportunidades de servicio.
pero siempre en sujeción y con vidas que respaldan ese ministerio, porque el servicio o el ministerio es secundario a una vida consagrada a Dios. En cuarto lugar, o sea, centralidad en la Biblia, centralidad en la adoración, el ministerio es una consecuencia y no un fin en sí mismo, la reverencia en la obra de Dios es fundamental, porque Dios sigue siendo Dios. El mensajero tiene que ser reverente al expresar el mensaje, comportarse de forma que no eche a perder el mensaje, pero también cada uno de nosotros cuando venimos a la casa de Dios, tanto en la forma que nos vestimos como en la forma en que estamos dentro de la iglesia, me preocupa mucho porque veo en todas las iglesias a donde voy últimamente gente con el termo y el mate en la reunión. Miren, hermanos, no sé si toman tanto mate. ¿Por qué tomarlo en la reunión? ¿Sí? No se puede guardar reverencia ante Dios haciendo eso. Un hermanito me decía, si no me duermo. Bueno, sentate acá adelante, toma una lapicera, toma nota del mensaje y vas a ver cómo vas a entender más el mensaje. ¿Sí? Pero no solamente el termo y el mate, muchas cosas que nos levantamos, vamos, venimos y ya estamos en la presencia del Señor. ¿Sí? Bueno, entonces guardemos la reverencia ante quien estamos. Así es el modelo de la obra de Dios. Entrar confiadamente no quiere decir que podemos entrar de cualquier manera. Hoy tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Y Dios está aquí en medio nuestro. Por lo tanto, guardemos también la reverencia cuando estamos en la casa de Dios. El segundo punto que yo había tomado en aquel momento no lo voy a desarrollar, pero está en Éxodo capítulo 35, versos 20 al 29. ¿Cómo se hace la obra de Dios? Bueno, de acuerdo al modelo, es el primer punto. Ya lo vimos con la centralidad en la Biblia, con la centralidad en la adoración, considerando los ministerios como algo secundario y no esencial, sino lo más esencial es la vida consagrada a Dios, y en cuarto lugar, con reverencia. Pero en el capítulo 35 vemos que cuando se va a construir el tabernáculo, se necesitaba dinero, se necesitaban cosas. Y entonces allí vemos del versículo 20 al versículo 29 cómo se construye la obra de Dios. No voy a desarrollar este punto, pero el modelo determinado por Dios es que la obra sea realizada con las ofrendas voluntarias de sus redimidos. Y allí vamos a ver cómo todos ellos ofrendaron hasta el punto que Moisés tuvo que decirle basta. No traigan más nada porque ya tengo todo lo suficiente. Bueno, el modelo en la obra de Dios es que nosotros no le tenemos que ir a pedir plata a una fundación, al intendente, sino que Dios le ha dado al pueblo de Dios el dinero suficiente para que la obra de Dios se lleve adelante. ¿Sí? Eran riquezas que no les pertenecían a los hebreos que estaban en el desierto, sino que ellos le habían pedido a los egipcios. ¿Se acuerdan? Dios despojó al pueblo egipcio y le dio todas las riquezas al pueblo de Dios. ¿Y qué le estaba pidiendo? Que una parte de esas riquezas vinieran para la obra de Dios. Lo dejamos allí porque ya hemos enseñado bastante sobre eso y hace poco incluso hemos hecho una reunión de iglesia para hablar del tema, así que seguimos. La obra se realiza de acuerdo al modelo de Dios y se realiza con las ofrendas voluntarias del pueblo. Vamos al tercer punto, donde sí quiero detenerme un poquito más. Verso 30 del capítulo 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa.
y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Oholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte e invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Cómo se hace la obra de Dios? Se hace bajo la supervisión de líderes que Dios ha escogido. Jehová ha nombrado para que guíe, para que enseñe. Dios ha llamado líderes en la iglesia. Podemos empezar hablando de los pastores o ancianos de la iglesia. Gracias a Dios que aquí en la iglesia somos 5, ¿verdad? Y todos llevamos la tarea adelante y creemos que lo hacemos como dice Pedro, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo a la congregación, no por ganancia deshonesta, sino como un servicio al Señor, no buscando honra, sino como administradores de bienes ajenos, por los que habremos de dar cuenta, no por fuerza, sino voluntariamente, y velando por las almas, porque tendremos que dar cuenta de ello. Pero también hay otros líderes que se van formando, que se están levantando en distintos ministerios, líderes a los que la iglesia está viendo crecer, de jóvenes, de adolescentes, de escuela bíblica, y en un ámbito más pequeño, ellos también son líderes allí o pastores de un determinado número de personas. Pero ellos también están en sujeción a los ancianos. Hay dos palabras que siempre son difíciles de aceptar en todos los ámbitos: supervisión y sujeción. Hay muchos peligros que acechan al pueblo de Dios. Como dice la Biblia, hay personas que tienen una apariencia de oveja, pero por dentro son lobos, y que se van a meter dentro de la iglesia con la intención de destruir. La influencia del mundo, que a veces socava la integridad de las familias y la integridad de la iglesia. Por lo tanto, los líderes tienen que tener cierta o mucha visión y sabiduría para sobrever la situación y anticiparse a los problemas. Porque el problema es que cuando la levadura ingresa a la masa, ¿qué pasa? Se leuda toda la masa. Ahora, los ancianos no están llamados a hacer las cosas como ellos quieren, porque ellos no son los dueños de la obra. Pero fíjense que le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le dice: esto te escribo, tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero quizás tarde. Y si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sepas cómo debes conducirte como pastor de la iglesia. Porque Pablo lo estaba enviando a Éfeso a pastorear la iglesia. Ahora Pablo le está diciendo: Timoteo, te escribo esto, si yo voy, te lo digo personalmente. Mientras tanto, quiero que sepas cómo debes conducirte siendo pastor, porque la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, los pastores tampoco se pueden salir del modelo de Dios, ¿sí? Pero nadie debería salirse del modelo de la obra de Dios, porque es la obra de Dios. ¿Los pastores rinden cuentas? Sí, rendimos cuentas entre nosotros y algunas veces tenemos que rendir cuentas a la iglesia. Bueno, todos saben que en la iglesia todos los lunes, casi todos los lunes, estamos reunidos los 5, ¿verdad? Y estamos disponibles para las consultas de todos los hermanos, no para caprichos, no, sino para consultas que quieran hacer. Arreglamos una entrevista. Y lo que se trata en esas reuniones es de carácter confidencial. Nuestras hermanas, nuestras esposas generalmente no saben lo que hablamos. Sobre todo algunas charlas que son cuestiones personales.
pero siempre en un clima de confianza y de respeto. Y otras veces convocamos a la iglesia cuando la consulta es importante. ¿Ven? Ustedes tendrán memoria de algunas reuniones de iglesia que hemos hecho. Ahora, los ancianos somos responsables ante Dios de la salud de la iglesia, de los ministerios de la iglesia, de los responsables de los ministerios, de la liturgia, de lo que se aprueba, de lo que no se aprueba. Y cuando alguien es promovido a una tarea o es quitado de ello, la decisión ha sido tomada por los ancianos. Ahora, las decisiones no siempre son bien aceptadas ni bien entendidas por todos. Siempre hay alguno que puede quedar desilusionado o enojado. Ahora, cuando eso pasa, ¿qué esperamos los ancianos? Esperamos que haya confianza por parte de la iglesia. Confianza de que las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí?, son tomadas en el temor del Señor y por el bien de la iglesia. ¿Qué le pide el escritor de los Hebreos a los destinatarios? Dice el versículo 7 del capítulo 13, acuérdense de vuestros pastores, acuérdense, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Luego en el versículo 17 dice, obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso para la iglesia. Y Pedro les escribe a los jóvenes diciéndoles, jóvenes, sujétense a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, incluye a los ancianos, revestidos de humildad. Es que la obra de Dios necesita de líderes, pero los líderes no son superhombres. Tenemos debilidades como todos y llevamos sobre nuestros hombros una tarea que es muy extensa y se necesita mucha gracia y comprensión por parte de la iglesia. Ahora, que hay un problema muchas veces que ocurre y que es el tema de la rebeldía. La rebelión es la resistencia activa a la autoridad. Es desobedecer una orden establecida. Es el desafío a una autoridad. ¿Cuál fue el primer acto de rebelión que ustedes conocen en la Biblia? Bien, el primer acto de rebelión fue el de Satanás. ¿Sí? Allí Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, o al revés, perdónenme, ahora tengo dudas, se refiere a ese acto de rebelión de Satanás. El segundo acto de rebeldía es el de Adán y Eva, que está registrado en Génesis capítulo 3. La rebeldía es un pecado muy grave porque atenta contra la estructura de la iglesia. A veces hablamos de los partidos de fútbol y los tomamos como ejemplo. Un jugador muy habilidoso, tenerlo en el equipo es muy bueno, pero si ese jugador habilidoso es autónomo e indisciplinado dentro del equipo, no se lo coloca, porque no juega para el equipo, no se lo coloca. Son sancionados muchas veces los jugadores simplemente por hablar, y se los quita. Conocemos ejemplos de hace poquito tiempo de un jugador argentino que dijo, ay, cómo me gustaría vivir en España, y el director técnico, por más que sea una figura internacional, lo sacó del equipo durante 2 fechas, ¿sí? Y corrió riesgos por eso. Pero los actos de indisciplina en todo ámbito siempre son tomados en cuenta. La rebeldía se manifiesta de muchas maneras, pero siempre va dirigido al que toma las decisiones. Siempre contra la autoridad. No importa si en la casa, la escuela, el club o la iglesia, siempre las opiniones no toman en cuenta lo que yo digo, están en mi contra, siempre favorecen a otro, y en realidad lo que se está haciendo es colocar límites a lo que ellos quieren hacer dentro de la iglesia. La rebeldía se ve en palabras, se ven razones, hay que escuchar las razones de las personas y se ve en pensamientos.
Un corazón rebelde se opone a las decisiones que se toman en el cuerpo. No importa si es por la mantilla o por la lista de ministerios. Siempre hay algo a la que oponerse, porque hay un orgullo por detrás de esa decisión de oponerse. Rebeldía era lo que había en el corazón de Absalón. ¿Se acuerdan? Absalón era uno de los hijos mayores de David y quiso ser rey en lugar de su papá. Y entonces comenzó a hacer un trabajo silencioso, un trabajo a la vista de las personas, pero no del rey, quedándose fuera de las puertas de la ciudad y entablando relación con todos los que venían al rey y se iban enojados. Se iban enojados porque no habían conseguido lo que el rey quería y él entonces les decía a ellos, vengan, vengan, ¿qué pasó? No, el rey no los va a escuchar. Ah, si alguien me pusiera a mí por rey, si yo fuera rey, ¿no? Si yo fuera rey, si yo fuera rey. Y fue diciéndole a muchas personas eso. El rey no te va a escuchar, el rey no te va a atender, pero si yo fuera rey yo lo haría. Y el versículo del segundo libro de Samuel, capítulos 15, verso 6, dice, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Porque siempre hay personas que se sienten afectadas por las decisiones, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando tomamos decisiones, hermanos, lo hacemos siempre pensando en el bien de la iglesia. Y nadie debería sentirse mal. Pero el corazón rebelde es el que busca alianzas con los que están enojados, ¿sí? Quizás no para ocupar el lugar de los ancianos, pero sí para debilitarlos ante la iglesia. La rebeldía no es un pecado menor. Samuel se lo dijo a Saúl muy claramente, cuando allí en el primer libro de Samuel capítulo 15, le dijo, como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación. Si había un pecado grave por el cual la persona era muerta, era cuando se consultaba a los adivinos. Como el pecado de adivinación es la rebelión. Y aquellos que apetecen el liderazgo pero tienen rebeldía en su corazón nunca van a llegar a hacerlo legítimamente porque Dios los desecha como desechó a Saúl. Toda obra dentro de la iglesia debe hacerse en obediencia. La primera lección que debe aprender un obrero cristiano es la obediencia. Y lo primero que se debe recuperar en el pueblo de Dios es la obediencia a la autoridad. Dios establece su reino a través de la iglesia y la predicación del Evangelio. Y el Evangelio es un llamado a creer y a ¿qué más? Y a obedecer. El Evangelio es un llamado a creer y a obedecer. ¿Sí? Y si tenemos miedo de someternos a la autoridad delegada, no lo hagamos, porque el rechazo de la autoridad delegada es un rechazo a Dios mismo, porque Dios respeta a la autoridad delegada. ¿Cómo se hace la obra de Dios? Se hace de acuerdo al modelo de Dios, ¿sí? Centralidad en la Biblia, centralidad en la adoración, con el aporte, con el dinero de las personas y con reverencia. La obra de Dios se hace con las ofrendas voluntarias del pueblo, la obra de Dios se hace bajo supervisión de los líderes que Dios ha establecido. Y por último, Éxodo 36:2, tampoco lo voy a desarrollar, dice, Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Cómo se hace la obra de Dios? Con el corazón. La obra de Dios se hace con el corazón. La obra de Dios siempre se hizo con el corazón. ¿Cómo puede un hombre dedicarse a servir a Dios
cuando hay tantas cosas que podrían interesarle hacer. ¿Cómo es que dejas tu casa para venir a congregarte con tanto frío o con tanto calor en el verano? ¿Por qué tenés pérdidas de oportunidades de crecer y las dejás porque te das cuenta que no es lo que Dios quiere? ¿Por qué ocurre eso? ¿De dónde sale ese interés por la obra de Dios? Porque Dios ganó tu corazón. Y cuando las cosas se hacen con el corazón, todas las dificultades se hacen pequeñas. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, todos construimos, ¿verdad? 1 Corintios 3, lo estudiamos el año pasado en la escuelita, vimos que todos construimos en la obra de Dios. Que no podemos cambiar el fundamento, que no podemos cambiar al perito arquitecto, pero que sí podemos construir, cada uno de nosotros construye una partecita en la obra de Dios. No podemos hacerlo como a nosotros nos parece. La obra de Dios se hace de acuerdo al modelo de Dios. La obra de Dios se hace con las ofrendas del pueblo de Dios. La obra de Dios se hace en sujeción a los líderes que Dios estableció, y la obra de Dios se hace con el corazón. ¿Sí? Ojalá que podamos pensar en estos 4 puntos en este tiempo como iglesia, para que podamos seguir 21 años más, también muchos más, ¿sí? Haciendo la obra de Dios hasta que Dios venga a buscarnos. Que el Señor nos bendiga.